Por supuesto que sí, que se recupere pronto. Estamos en noviembre y sabemos que en esta etapa y en diciembre, bueno, los trabajos y las oportunidades aumentan. Pero hoy queremos hacer un repaso de cuáles son esos derechos a respetar en estos trabajos de temporada. Y para eso está con nosotros el licenciado Alejandro Trejos, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, Patricia, y buenos días a todos los que nos acompañan. Un gusto estar por acá de nuevo. El gusto es nuestro. Contanos un poquito, ¿qué diferencia hay, digamos, entre un trabajo de temporada y un trabajo con un plazo fijo? Claro, Patricia, ese tema es bastante importante porque, bueno, normalmente uno tiende a diferenciar, ¿verdad?, a nivel de empresas entre los trabajadores que llamamos pues permanentes, claro, y los temporales. De hecho, tiende a haber un error de verlos como trabajadores de segunda categoría. Y ciertamente no es así. Nuestro Código de Trabajo le reconoce a ambos trabajadores, tanto los permanentes como los temporales, los mismos derechos respecto al día a día de la relación. Por ejemplo, el tema de las vacaciones, el aguinaldo, el tiempo de descanso dentro de la jornada, los límites a la jornada, las horas extra, todo esto se comparten para ambos tipos de trabajadores. La única diferencia que nuestra legislación establece para ellos es que al finalizar el contrato, como ambas partes saben, el día de finalización o de muerte, por llamarlo de una manera, los derechos de preaviso y cesantía están reservados para los trabajadores por tiempo indeterminado, los que no tienen una fecha de finalización. Esa es la única diferencia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los empleados en estas temporadas? ¿Tienen algún seguro? ¿Hay que ponerles algún seguro o eso no nos obliga a nada? Claro, Patricia, de hecho, como mencionábamos, ¿verdad?, al igual que un trabajador pues regular u ordinario de la empresa, un trabajador que vaya a ser contratado por la temporada de Navidad y inicio de año, pues básicamente debe estar reportado a la Caja Costarricense del Seguro Social. Muy importante que muchos trabajadores, tal vez que son contratados por esta temporada, pues descuidan un poco el tema de revisar que estoy reportado en la caja, que estoy en planilla, que puedo revisar, por ejemplo, mi orden patronal en el sistema en línea de la caja, y adicionalmente también el seguro en cuanto a riesgos del trabajo con el INSS, claro, ¿verdad? Tengo los mismos derechos en cuanto a ese tipo de protecciones. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando me contratan y me dicen, bueno, no, solamente para los fines de semana y para los días que falte algún otro empleado? Ahí, ¿cómo? O sea, ¿cuál es la figura del contrato? Sí, ¿Me pagan por horas, por semana? Hay distintas formas de ponerse de acuerdo, Patricia, siempre y cuando las partes, pues de alguna manera, respeten los salarios mínimos, ¿verdad? Usualmente en este tipo de trabajos, pues vamos a echar mano de un salario mínimo por hora, de manera entonces que yo como trabajador debo estar pues pendiente de cuál es el número de horas que estoy trabajando a la semana, cuál es el valor mínimo de mi salario por hora, claro, y yo pueda entonces cotejar o revisar que lo que me están reportando en la planilla de esa semana o de esa quincena sea el tiempo que yo laboré con el salario que me tocaba recibir, ¿verdad? Muy importante, precisamente por el tema de que muchas veces este tipo de contratos son por periodos cortitos. Correcto. Pues lo hacemos muy informal, digamos, no hay un contrato, no hay algún tipo de pues regulación, y yo creo que para ambas partes, tanto para la empresa que contrata como para el trabajador, dejar esa relación en la informalidad se presta para una serie de perjuicios, para una serie de problemas que al final, con que firmemos un contrato que puede ser fácil, una hojita, sí, ¿verdad? Y que tenga claro cuáles días tengo que venir, en qué horario, bajo qué salario, hasta qué día, ese punto es muy importante, hasta qué día. Finaliza, sí. Correcto, pues eso nos va a ahorrar bastantes dolores de cabeza a ambas partes. Ahora, Alejandro, no es un secreto que en esta época, bueno, estas oportunidades no solamente son atractivas para los desempleados, sino para muchos muchachitos que salen de vacaciones, que qué rico ganarse una platica más para los gustitos de fin de año, las compritas. Si son menores de edad, ¿cuáles son los requisitos que deben de tener para poder, digamos, optar por estos trabajos? Importante, Patricia, pues para muchas personas probablemente esta temporada vaya a ser su primera experiencia laboral, ¿verdad? Cierto. En Costa Rica, el trabajo de los menores de edad que tengan más de 15 años y menos de 18 es completamente legal. Simplemente pues hay algunas limitaciones que el Código de la Niñez y la Adolescencia principalmente establece. Estos trabajadores no deben, por ejemplo, contar con algún tipo de permiso, carnet especial como era hace ya algunos años. Cambió la figura, ¿verdad? La empresa lo que tendría que hacer es verificar que la persona es mayor de 15 años y una vez que esa persona empiece a laborar, dentro de las condiciones especiales que tiene es que su jornada máxima es de 6 horas. Digamos, en el día no puede trabajar más de 6 horas, no puede trabajar horas extra. ¿En el caso de los menores? En el caso de los menores de 18 años, sí, porque la ley está, básicamente, ley lo que busca es
proteger de alguna manera los derechos de estas personas que pues aún no son mayores de edad, entonces no los vamos a exponer a una jornada que podría ser un tanto extenuante para ellos, por eso se limita la jornada extraordinaria. No pueden trabajar jornada nocturna y todavía el código menciona adicionalmente algún tipo de centros de trabajo que puedan representar un ambiente, digamos, nocivo para pues un adolescente, un menor de edad, correcto. Entonces, esas limitaciones están allí pues incluidas. Importante, Patricia, en algunas empresas, tal vez por desconocimiento o por una protección excesiva, tal vez, uno usualmente ve en los anuncios de empleo, lo primero, ¿verdad? Mayor de 18 años, sí, como requisito indispensable. Recordar que si el trabajador, pues adolescente o menor de edad, se encuentra con este requisito de que es mayor de 15 y la labor que va a desempeñar no requiere objetivamente que sea mayor de edad, 18, el hecho de que la empresa le excluya podría implicar una práctica discriminatoria. Porque la mayoría de trabajos que se hacen, por ejemplo, en esta temporada de empaque, de atención al cliente, ¿verdad? Ese tipo de temas como muy logísticos, no requieren que la persona sea mayor de edad. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, sigamos en este capítulo, qué pasa con 6 horas, digamos, de tiempo de trabajo en los menores de edad? ¿A qué hora es? ¿Cómo se juega el refrigerio? ¿Les dan horario para comer o por ser más corto? No sé, ¿cómo se calcula? Sí, en este tema tal vez, Patricia, nuestro código no es el más claro, sí, ¿verdad? Que quisiéramos. Básicamente, siempre, independientemente de que sea menor de edad, mayor de edad, o la hora a la que la persona labore, va a tener un descanso mínimo durante su tiempo de trabajo de al menos 30 minutos. Okay. Ese es el mínimo. Y ese mínimo de 30 no puede, digamos, fraccionarse. No puedo tomar yo, no sé, 10 minutos ahorita para el café. 15 por aquí, 15 por allá. Exacto, porque no alcanzaría el tiempo para que... Pero esos 30 son adicionales a las 6, serían 6 horas y media que permanecería la persona ahí. Ese punto que tocas es muy importante. Nosotros tenemos en Costa Rica 2 tipos de jornada al menos, lo que llamamos jornada ordinaria y la extraordinaria. Esta jornada ordinaria puede ser continua o discontinua o fraccionada, como se le conoce. Si la jornada es continua, como el nombre lo indica, no nos detenemos durante el trabajo. Entonces, esos 30 minutos cuentan como tiempo laborado si la jornada es continua. Si, por el contrario, la jornada se fracciona en 2 y para que sea fraccionada, el tiempo de descanso debe ser de al menos 1 hora completa, claro, 1 hora seguida. Entonces ahí esa hora no se cuenta como tiempo de trabajo. Alejandro, ¿y cómo se les paga a los menores de edad? Porque muchos no tienen una cuenta. Bueno, ese es un punto importante, digamos, desde que existe el carnet de identificación de menor de edad y demás, ¿verdad? Muchas de las instituciones bancarias abren cuentas pues para menores de edad. Ese podría ser un mecanismo, pero bueno, en Costa Rica es todavía aceptado, por ejemplo, el pago mediante cheque, el pago, por supuesto, en efectivo. Simplemente, pues tener definitivamente el cuidado de que si hay un pago, no sé, en sobrecito, en dinero en efectivo, pues que se cuente adecuadamente con la boleta que en principio el trabajador debería firmar de recibido, ¿verdad? Porque, pues con el pago en efectivo, si no tenemos ese tipo de registro, podrían haber reclamos o dudas que son difíciles de resolver, más en las carreras de fin de año y con pues tantas carreras en los centros de trabajo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguno de esos muchachos, una tienda, por ejemplo, se resbala y se lesiona? Ahí la incapacidad, ¿cómo juega? Claro, definitivamente no hay, de nuevo, una segunda categoría de aseguramiento, digamos, para trabajadores temporales o incluso para trabajadores menores de edad. Tienen la misma protección. Si el accidente fue en tiempo de trabajo, pues va a cubrir entonces la póliza del INSS y va a tener derecho a la atención del INSS, las incapacidades del INSS, los subsidios, exactamente igual. Si, por ejemplo, el padecimiento fuera ya más un tema de salud, un tema no directamente relacionado a las labores que desarrolla, pues entonces la incapacidad la cubrirá la caja, de igual manera la atención médica, pero sí muy importante asegurarnos de que estamos reportados. Claro. Y muy importante también para todos aquellos que o esta es la primera experiencia de empleo o que recurrentemente ya por estas temporadas labora. De pronto, si no nos aseguramos de que estamos siendo inscritos en la caja o reportados en la planilla, cuando a mí se me acerque la hora de pensionarme, resulta que todos estos tiempos que yo laboré, si no estoy reportado en la planilla de la caja, no son cuotas que me vayan a servir a mí para una futura
pensión o jubilación. Entonces, pues sería un desperdicio porque todo ese tiempo yo lo voy a tener que entonces laborar. Volver a laborar futuro, para que esas a cuotas contar, me cuenten. digamos. Correcto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las horas extras en el caso de los trabajos temporales? Porque a veces en este tiempo de Navidad, a lo mejor los horarios son hasta las 8, sí, pero de repente la tienda abrió hasta las 9 o 10 porque está hecho una locura. Correcto. ¿Se pagan horas extras? Sí, definitivamente, pues ahí recordemos que en el caso de nuestra legislación tenemos 3 tipos de turnos, digamos, el del día, el de la noche y el mixto, y dependiendo de la hora en la que yo estoy laborando, en qué turno estoy laborando, a partir de ese momento contarán las horas extra. Un punto importante es que en nuestro país la jornada ordinaria, digamos, el tiempo que normalmente yo laboro por mi salario, más las horas extra, nunca podrían exceder las 12 horas. Sin embargo, a veces ocurre, ¿verdad? Que hay que quedarse 14 horas, sí, 15 horas. Claro. El trabajador no estaría obligado a quedarse pues más de esas 12 horas porque se entiende que, imagínate una persona, no sé, que empezó a trabajar a las 9 de la mañana, pues bueno, todavía a las 9, 10 de la noche esté laborando, claro. Probablemente es una persona que depende del transporte público para trasladarse de vuelta a su casa, más si se trata de menores de edad. Entonces, bueno, ya ahí habría una serie de exposiciones adicionales, pero sí es importante aclarar lo de las horas extra, porque usualmente no es tan claro, Patricia. A veces yo voy a trabajar a las 8 de la mañana y ya creo que a las 6 estoy de vuelta en la casa y de pronto veo que son las 8 de la noche y aquí estoy todavía metido. Sí. Entonces es importante ese tipo de cosas, tenerlas claras en la empresa. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si me contratan por 3 meses o por 2 meses, pero a la semana o semana y media me dicen, ¿sabe qué? Hasta luego. Ese punto, Patricia, es importante porque estos contratos de tiempo determinado no, como te decía al inicio, no son contratos de segunda categoría, no son contratos sin importancia para nuestra legislación. Una vez que la empresa se compromete a contratar a una persona por un tiempo determinado, por una temporada, sí, por eso es que es muy importante fijar cuál es la fecha de finalización de este contrato para que las partes tengamos claras las condiciones. Si la empresa o también si el trabajador tuviera que terminar el contrato antes de la fecha de finalización, se debe pagar una indemnización a la contraparte, porque ya yo, digamos, disponía con tu tiempo, disponía con tu colaboración, dirá la empresa, y si es el trabajador el que debe básicamente pedir esa indemnización, porque la empresa fue la que lo terminó, él puede decirte, mire, yo con esto contaba para pagar la matrícula del próximo cuatrimestre y demás, entonces que usted me termine a las 2 semanas el contrato cuando habíamos hablado de 3 meses, me genera una lesión. Entonces va a depender del momento en el que el contrato es terminado, pero siempre habría que hacer el pago de una indemnización. Normalmente esa indemnización no es menor a los 20 días de salario. Más, de lo que habíamos pactado. Correcto, más las vacaciones y el aguinaldo que yo haya acumulado. Que eso te iba a preguntar, si la relación, digamos, era de 3 meses, termina los 3 meses, ¿qué es lo que me tienen? ¿Cómo me liquidan? Sí, ¿qué derechos tengo? Importante el límite, digamos, o el tiempo máximo que nuestra legislación permite a una empresa contratar a un trabajador temporal es 1 año, ¿verdad? Y a ese año podemos llegar en contratos de 3 meses y renovándolos, o contratando a una persona por un único año. En este caso, de fin de temporada, pues básicamente cuando terminaran esos 3 meses, el trabajador va a tener derecho a un día de vacaciones por cada mes que trabajó, ¿verdad? Y al aguinaldo proporcional a ese tiempo. Entonces, básicamente, habría que sumar, en el caso de un contrato de 3 meses, los salarios de esos 3 meses y dividirlos por 12. ¿Correcto? Y entonces, esos serían los 2 derechos que yo, como trabajador, puedo cobrar. Aguinaldo y vacaciones a los 3 meses. Correcto. Perfecto. Hay algunas empresas, bueno, uno escucha comentarios y demás, mire, es que terminó el contrato y no me pagaron nada, no me y como dicen, ay, que antes de 3 meses no tienen derecho a nada, entonces mucha gente no tiene noción de ese tema. Y también, como hacia el fin de año muchas de las instituciones del Estado están cerradas, Ministerio de Trabajo y demás, tal vez se aprovechan por ahí. Importante, usualmente el Ministerio de Trabajo hace campañas especiales de inspección para asegurarse el pago adecuado de los aguinaldos. Usualmente esto es segunda, tercera semana de diciembre, inicios de enero. Si una persona se llegara a encontrar en esta situación, pues que sepa que no está desamparada, que puede acudir, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo para cualquier duda y demás. Y además en Internet tenemos bastantes fuentes de información. Correcto. Alejandro, muchísimas gracias. Yo creo que evacuamos todas las dudas. Que pases un feliz día. Igualmente. Enormemente agradecida. Bueno, nosotros son 9:28 y vamos a una pausa, pero